Buenas mis estimados, ¿cómo están? Espero que bien. Aquí les habla su amigo el loco de la máscara trayéndoles el siguiente capítulo de esta teoría. Antes de iniciar le envío un saludo a Marlon Alejandro Espíndola, Garibay, un saludo mi estimado. Recuerden que si quieren un saludo háganmelo saber en la caja de comentarios. También recuerden que se pueden suscribir y darle like si el video es de su agrado. Ahora sí, sin nada más que decir, comencemos. Capítulo 8, Temblores. En eso Reiner diría, hola Eren, me da gusto que hayas despertado, a lo que después Eren se daría cuenta de algo, en eso él trataría de mover los brazos pero no podría, donde después al moverse más, se daría cuenta de que ya no los tenía, ante esto él estaría muy sorprendido, pero a la vez asustado, en eso él diría, ¿qué demonios no tengo brazos? A lo que después Ymir le diría, Eren, mírame, también yo estoy como tú, a lo que después él diría, ¿por qué rayos me quitaron los brazos? En eso Reiner le diría, lo siento, no me fijé al momento de morderte en el cuello, pero tuve que aprovechar la oportunidad y pensar en algo rápido. En eso Eren diría, ¿oportunidad? ¿De qué mierda estás hablando? A lo que después él diría, verás, nunca nos imaginamos que Annie apareciera de la nada, pero sobre todo que tú y ella se unieran para luchar contra mí, eso sin duda me tomó por sorpresa, pero después la tonta se descuidó y al ver cómo Godzilla estaba haciendo sometido por ese otro monstruo, se olvidó por completo de lo que estaba haciendo, así que se alejó, de ese modo pudimos escapar. Ante esto ambos estarían sorprendidos, mientras que Bertolt pondría una cara fría por lo que dijo Reiner, a lo que después Eren diría, Raleigh está de regreso, pero ¿de qué está hablando? A lo que después él le diría, oye, ¿de qué mierda estás hablando? A lo que después Reiner diría, es cierto, ustedes dos estuvieron inconscientes, pues verás, en eso Reiner le comenzaría a explicar a Eren e Ymir, que a los muros llegó otro monstruo similar a Godzilla, que todos confundieron con el que conocían, pero después él apareció y ambos comenzaron a pelear, donde el que ellos conocían casi estuvo al borde de la muerte. Ante esto Eren estaría impactado, a lo que después él diría, no, esto no puede ser, él no puede ser derrotado. En eso Ymir diría, vaya desgracia para ustedes, no es así, a lo que después Reiner diría, ¿a qué te refieres? Ymir, a lo que después ella diría, supongo que Annie vino con ustedes cuando destruyeron la muralla María, no es así, y que de un momento a otro, se rebelara contra ustedes, y se aliara con la gente de las murallas, a lo que después Reiner diría, eso nos da igual, algún día le quitaremos el poder del titán hembra y se lo daremos a alguien que de verdad sea leal. En eso Ymir miraría a Bertolt, quien estaría con un rostro muy extraño, a lo que después ella diría, dime Bertolt, ¿acaso tú estabas enamorado de ella? En eso él se sorprendería por eso y después Reiner diría, maldita, a lo que después Ymir diría, vamos, no me puedes desmentir eso, por la manera en cómo la mirabas, era más que suficiente para comprobar que tú estabas enamorado de ella, así que supongo que fue un golpe duro para ti, cuando viste que ella prefirió a Raleigh en vez de a ti, porque cuando él y ella estaban juntos, tú te mostrabas muy enojado, y cuando ella preguntaba por él o mencionaba su nombre, también te molestabas, y con lo que hizo, seguramente te dolió más que ella los abandonara, ¿no es así? Ante esto Eren estaría impactado, pero Reiner estaría molesto, a lo que después Bertolt se molestaría y en eso él diría, ella no sabe lo que está haciendo, está confundida, pero tarde o temprano, se dará cuenta del error que cometió, y volverá con nosotros. En eso Ymir diría, mientras ponía una sonrisa y meaba la cabeza, no lo creo, así como la veía, ella se siente bien con Raleigh, y por lo visto él también se siente bien con ella, así que temo romper tus ilusiones, pero ella no regresará con ustedes. En eso Reiner diría, ya cállate maldita, ¿qué es lo que quieres conseguir con eso? A lo que después él miraría a Bertolt y diría, mírame Bertolt, sé que sentías algo por ella, pero eso debe de cambiar, porque ella decidió darnos la espalda, así que ahora debemos de matarla si volvemos a verla. Ante esto él estaría impactado, pero después asentiría su cabeza. En eso él pensaría, Annie, a lo que después él recordaría algunos momentos en los que estuvo con ella, pero también recordaría cómo ella, incluso sonreía cuando estaba con Raleigh, a lo que después él diría, maldito Raleigh, juro que te mataré por arrebatármela de mi lado, me da igual si no eres humano, yo te mataré. Aquí pasaría lo demás como la historia original. Mientras tanto con Raleigh, él estaría siguiendo las huellas de Shin, donde
después diría, vaya, sí que dejo un rastro de destrucción, esto lo diría, mientras observaba todos los bosques de la zona destruidos, pero en eso él comenzaría a sentir como el suelo comenzaba a temblar lentamente, a lo que después él se alejaría de ahí, y vería como Shin estaba caminando por esa zona, pero en eso Shin se detendría, a lo que después él se giraría lentamente, y miraría a una cierta dirección, a lo que después empezaría a abrir su boca, donde Raleigh diría, oh no. Maldición, a lo que después él se movería rápidamente y en eso, Shin empezaría a lanzar fuego de su boca, el cual comenzaba a destruir todo lo que se encontraba cerca, en eso Raleigh seguiría escapando de la explosión, donde después llegaría a donde Shin estaba dando la espalda, y en eso daría un fuerte salto y brillaría en una enorme luz de color azul y una gran cantidad de polvo y humo, se levantarían, donde Shin se daría la vuelta, al mismo tiempo que cerraba su boca, lo que después miraría la gran cortina de polvo, y en eso Godzilla se levantaría, donde en los lugares donde tendría sus heridas, serían de un color rojo, con una gran cicatriz en su ojo izquierdo, a lo que después Shin lo miraría, al mismo tiempo que Godzilla, en eso ambos monstruos cruzarían miradas una vez más, y después ambos Godzillas darían unos fuertes rugidos de batalla, donde después Godzilla comenzaría a correr hacia donde estaba Shin, mientras que él también se abalanzaba contra Godzilla, donde empezarían a luchar, mientras tanto con Eren y los demás, Reiner les estaría diciendo lo de la historia original, pero en eso Bertolt se daría cuenta de algo, a lo que después diría, oye Reiner ven a ver esto, a lo que después él diría, ¿qué sucede Bertolt? En eso él le respondería, no sé qué es lo que está pasando, pero mira a esos titanes, en eso todos mirarían, como los titanes, pero sobre todo el que se encontraba acostado se pondría de pie, que después Reiner diría, ¿qué están haciendo? Pero en eso mirarían como unos de los titanes pequeños se agacharían, y aparentemente empezarían a golpear el suelo, a lo que después Eren diría, ¿pero qué están haciendo? Pero en eso todos mirarían impactados como los dos titanes pequeños serían tragados por la tierra, mientras que los demás tratarían de escalar los árboles con desesperación, ante esto todos se impactarían y Bertolt diría, maldición, quieren trepar los árboles, debemos movernos de aquí rápido, a lo que después Reiner diría, no, mira no pueden treparlos, en eso todos mirarían como los titanes caerían una y otra vez, a lo que después Ymir diría, ¿qué es eso? A lo que después todos voltearían a donde estaba señalando Ymir y se impactarían, ya que lo que estaban mirando parecía una especie de serpiente, a lo que después Reiner diría, es una serpiente, pero no sabía que existían especies así, a lo que después verían como esa serpiente mordería el pie de uno de los titanes pequeños, mientras que otras dos saldrían del suelo y también se engancharían al titán, a lo que después se lo llevarían bajo tierra, en eso Bertolt diría, esas cosas que son, a lo que después Reiner diría, no lo sé, pero en eso verían como uno de los titanes más grandes, lo engancharían otras tres serpientes, pero en eso también verían como lo que parecía ser una más grande, se estaría aproximando por debajo de la tierra, que después Reiner diría, deben ser una maldita colonia, pero en eso todos se sorprenderían, al ver como una especie de gusano gigante saldría de la tierra, y brincaría fuera de ella, al mismo tiempo que mordería al titán de su torso, así partiéndolo en dos, así dejando sorprendidos a todos, pero también muy aterrados, nota, esta sería su apariencia, a lo que después Bertolt diría, ¿qué es eso? A lo que Reiner diría, no lo sé, en eso verían como más de esos gusanos empezarían a comerse a los titanes que se encontraban debajo, donde después Reiner diría, parece ser que estaremos a salvo, por lo visto no suben hasta acá arriba, pero en eso verían como las mismas serpientes saldrían de la tierra, y empezarían a tocar el árbol, a lo que después Ymir diría, ¿qué están haciendo? A lo que después Reiner diría, no lo sé maldición, mientras que Eren estaría impactado y en eso él diría, maldición, ¿qué rayos está pasando? Así no podré escapar, no tenía suficiente con los titanes. Ahora estos gusanos, y por si fuera poco, aún estoy muy débil para transformarme, pero aún si lo consiguiera, si ellos acabaron rápido con los titanes, a mí me alcanzarían en cuestión de segundos, y terminaría como ellos, maldita sea, mientras tanto con el cuerpo de exploración todos estarían cabalgando hacia donde estaban Eren y los demás, a lo que después alguien dispararía una bala de humo, en eso un soldado diría, humo rojo por la izquierda señor, titanes se acercan, a lo que después
después Annie diría: me transformaré y acabaré con ellos, pero en eso Erwin diría: no, debes estar por lo menos estable si la situación más adelante se pone riesgosa, así que de momento no cambiaremos de curso, ni cambiaremos la formación. En eso Hannes le hablaría a mi casa, pero vería que ella no contestaba, donde le diría lo de la historia original, ya que ella estaba muy inquieta y estaba acelerando más y más el paso, donde le recordaría que Eren no se dejaría vencer tan fácilmente, al igual que cuando eran niños, pero en eso también a lo lejos, la Tierra también se empezaría a mover, y más graboides los empezarían a seguir, sin que ellos se dieran cuenta. En eso con Amie, ella miraría donde fuera Leigh, y después pensaría: por favor que esté bien. Mientras tanto con la pelea de Godzillas, Shin Godzilla empezaría a caminar para alejarse de Godzilla, pero en eso Godzilla se repondría de un fuerte coletazo que le habría dado Shin, donde después rápidamente se pondría de pie, y en eso daría un fuerte rugido, a lo que Shin voltearía lentamente y se giraría, y en eso Godzilla comenzaría a caminar hacia donde estaba Shin. En eso se abalanzaría contra él, donde lo empujaría y lo estamparía con unas montañas, así destruyéndolas. Ante esto Shin daría unos fuertes rugidos de dolor, a lo que después Godzilla lo mordería de su cuello, y lo comenzaría a arrastrar, así destruyéndolas más. Ante esto Shin rugiría del dolor, pero en eso Shin se lograría zafar del agarre de Godzilla, a lo que después Shin empezaría a alzar su cola, al mismo tiempo que la comenzaba a girar, y en eso le daría un fuerte golpe certero a Godzilla, quien saldría aturdido, al mismo tiempo que chocaba con lo que quedaba de las montañas. Pero en eso por debajo del suelo donde se encontraba Godzilla, más graboides saldrían disparados del suelo, y unos se engancharían a la espalda de Godzilla, mientras que otros comenzaban a subir por sus pies, así mordiéndolo. Ante esto Godzilla se percataría de esto, pero cada vez vería como más y más saldrían del subsuelo. Ante esto Shin vería que Godzilla no se levantaba, lo que aprovecharía y comenzaría a cargar sus placas dorsales. En eso Godzilla movería su cabeza para quitarse de encima a los que estaban trepando por su cuello, a lo que después él voltearía y vería a Shin, y en eso él dispararía su fuego directo en Godzilla, pero esto al mismo tiempo haría que los graboides se quemaran y se desprendieran de su cuerpo, como si fueran sanguijuelas, a lo que después Shin cambiaría su aliento atómico morado y se lo comenzaría a disparar a Godzilla, quien comenzaría a rugir del dolor, pero en eso Shin se detendría, a lo que después Godzilla se empezaría a colocar de pie con dificultad, pero en eso sin que Shin se diera cuenta, Godzilla comenzaría a recargar sus placas dorsales. En eso al estar completamente de pie, se lo lanzaría Shin, donde él comenzaría a rugir del dolor, ya que el aliento atómico de Godzilla le empezaría a quemar su piel, a lo que después Shin empezaría a recargar sus placas para disparar su aliento atómico, pero se daría cuenta de que Godzilla no se alejaba, pero en eso Godzilla dejaría de lanzárselo, lo que Shin aprovecharía para disparárselo, pero Godzilla esta vez lo esquivaría, y en eso lo tomaría del cuello, y apuntaría su cabeza hacia arriba, así esquivando su aliento atómico, dejando sorprendido a Shin, donde después Godzilla cerraría la boca de Shin, empujando hacia arriba, y lo mordería del cuello, y lo comenzaría a embestir hacia atrás, donde Shin perdería el equilibrio, y caería, donde Godzilla aprovecharía esto, y lo pisaría con fuerza en su cuello, provocando que Shin gritara más del dolor, pero en eso Shin empezaría a mover su cola, donde Godzilla se daría cuenta de esto y rápidamente con su cola, golpearía la de Shin, la cual estaba a punto de disparar otro rayo morado. Pero esto haría que Godzilla dejara de pisar a Shin, quien aprovecharía esto y lo mordería del costado, provocando que Godzilla rugiera del dolor, pero en eso Shin empujaría con fuerza a Godzilla, donde él perdería el equilibrio, y empezaría a caer, pero Shin no lo soltaría, y así empezaría a lanzar su aliento atómico, causando que Godzilla rugiera más del dolor, pero en eso él lo soltaría, y Shin cambiaría rápidamente al de color morado, y se lo dispararía a Godzilla dándole de lleno en su espalda. En eso Godzilla rugiría del dolor, pero después con dificultad se levantaría rápidamente y mordería a Shin en su cuello, al mismo tiempo que cerraba su boca, donde después lo empujaría hacia atrás, donde Shin caería boca abajo, a lo que después Godzilla comenzaría a cargar sus placas dorsales, y en eso lanzaría su aliento atómico, donde le daría de lleno a Shin en sus placas dorsales, provocando que éstas sangraran de una manera descomunal, pero en eso Godzilla
se daría cuenta de que más graboides estarían saliendo por debajo de Shin, a lo que después Godzilla rápidamente se detendría y mordería a Shin de su cuello, y lo comenzaría a arrastrar por el piso. De esta manera los pequeños graboides empezarían a salir de la tierra y morderían a Shin, así adhiriéndose a él, mientras que más y más lo hacían, así Shin rugiría del dolor, ya que unos también empezarían a subir por su espalda, y lo empezarían a morder en la zona de sus placas dorsales. En ese mismo instante Godzilla empezaría a ver de qué manera podría vencer a Shin, ya que si seguía así, pasara lo mismo de la vez anterior, pero también al mismo tiempo se daría cuenta de algo. A diferencia de él, a Shin lo estarían atacando más graboides, y esto se debe a que le estaría expulsando más radiación de lo normal. Ante esto Godzilla se impactaría, pero al mismo tiempo recordaría que hace mucho tiempo, luchando contra otros monstruos, llegó a un estado que consumía mucho su vitalidad, pero que lo hacía más fuerte, y recordó que la principal razón de eso fue la radiación. Entonces no vería otra opción, y en eso él aprovecharía esto, pero también pensaría que sería una arma de dos filos, donde también podría morir debido al desgaste, pero se lo jugaría todo por el todo, y en eso él empezaría a drenar la radiación de Shin para debilitarlo más y más, algo similar a lo que hizo Ghidorah con Godzilla, a lo que después Godzilla seguiría drenando más y más la radiación de Shin, pero también Godzilla empezaría a redirigir toda su radiación a un punto en específico, junto con la que estaba absorbiendo, hasta un punto donde sus ojos cambiarían momentáneamente a un color entre morado y rojo. Ante esto Shin empezaría a debilitarse, pero se daría cuenta de lo que estaba pasando, y en eso él se enojaría mucho, y comenzaría a recargar sus placas dorsales, y en eso él dispararía una gran cantidad de rayos por su espalda que le darían de lleno a Godzilla, pero los esquivaría rápidamente, mientras que los pequeños graboides serían vaporizados, pero en eso Shin se colocaría de pie, y en eso comenzaría a disparar su aliento atómico de color morado directo en las placas de Godzilla. Ante esto él comenzaría a rugir fuertemente del dolor, mientras que Shin no se detendría, a lo que después las placas de Godzilla comenzarían a brillar de un color rojo, pero en eso habría una enorme explosión, donde incluso todos los miembros del cuerpo de exploración, junto con Eren y los demás, se habrían quedado impactados, a lo que después unos dirían, ¿qué rayos fue eso?, mientras que Annie diría, ¿pero qué fue eso?, a lo que después se impactaría, y diría temiendo lo peor, honor a Leigh. En eso Shin miraría como toda esa zona habría sido destruida, como si un cometa hubiera caído, a lo que después Shin se daría cuenta de que no habría rastro de Godzilla, así él daría un fuerte rugido en señal de victoria, y después se giraría, empezando a caminar, así alejándose más y más, a lo que después la tierra temblaría un poco, y la mano de Godzilla saldría del piso, pero al mismo tiempo, esta tendría una diferencia, ya que tendría lo que parecía restos de fuego y cenizas por alrededor de ella, pero en ese mismo momento, a lo lejos de las murallas, por la costa lo que parecía ser una isla, estaría adentrándose en las playas de Paradise, pero al entrar en la isla, comenzaría a destruir una gran parte del piso, y al estar más adentro por el subsuelo, pasaría por debajo del muro María, donde este destruiría una pequeña parte de él, al mismo tiempo que toda la tierra empezaba a temblar cada que este extraño se rompía, más y más el suelo por el cual se estaba moviendo